El primer juego interactivo data del año 1947 y su plataforma para jugarlo no era otra que un simple tubo de rayos catódicos o CRT, antecesora de la televisión, encapsulado en una carcasa que daba apariencia de un radar militar de la Segunda Guerra Mundial. Junto con el dispositivo CRT, los diseñadores adjuntaron un dispositivo que incluía diferentes manecillas de forma circular que servían para controlar la trayectoria del misil. Así puede que nos encontremos también ante el primer mando en la historia del videojuego. Hay que destacar que si hemos evitado denominar este juego como videojuego, es por la sencilla razón que el dispositivo no generaba señales de video, tal y como las conocemos hoy en día. Pero lo que sí está claro es que este dispositivo de entretenimiento en tubo de rayos catódicos es el primer sistema de juego interactivo de la historia en ser diseñado específicamente para ser mostrado en una pantalla CRT. Posteriormente tendremos a Odyssey, de la empresa Magnavox, una serie de juegos que se encontraban situados en un cassette o cartridge como lo conocen algunos. Odyssey será conocido como un juego para todas las edades y por tanto un juego que podremos jugar en familia. Dentro de este cassette podremos encontrar excitantes juegos multijugador como el Pong, ruleta, fútbol, esquí, entre otros, dejando a Odyssey como la primera consola familiar multijugador en la historia conocida. Ya más cercano a lo que vivimos hoy en día, en febrero de este año se confirmó la existencia de la PlayStation 4 y al mismo tiempo se anunció Killzone Shadowfall, nueva entrega de la popular franquicia Guerrilla Games. Hoy ya lo tenemos en el mercado como uno de los títulos de lanzamiento de la consola Sony. La premisa del juego es muy interesante. Ya han pasado 30 años desde los acontecimientos de Killzone 3 y tras la destrucción de Helgam, los Helga sobrevivientes han sido refugiados en el planeta Vecta y asimismo forzados a convivir con los Vectans. Su historia inicia con Lucas Kellam de niño y su padre tratando de escapar de la invasión de Helgam a Vecta, atravesando un muro que divide ambas facciones. Durante su ida se encuentra con un Shadow Marshal llamado Thomas Sinclair. Cerca del muro, unos soldados Helgas asesinan al padre de Lucas, pero este logra huir con Sinclair. Sinclair lo cría como si fuera su hijo, y es la persona más joven en unirse en las filas de los Shadow Marshal. Se tiene que infiltrar en el otro lado del muro para mantener la poca paz que existe entre los Helghast y los Velkhans. Como se imaginarán, la convivencia no es sencilla, y pese al tiempo transcurrido, se vive en un ambiente de tensión política y social constante. Haciendo un comparativo, podemos hablar de una suerte de guerra fría en el universo de Killzone. En estas condiciones se desarrolla el argumento de Shadowfall. Shadowfall nos muestra las bondades de una nueva generación, un juego reluciente, con una cantidad de detalles increíble, con una iluminación sobresaliente y todo corriendo fluidamente. En el apartado jugable, Guerrilla Games no innova en el género, pero ha introducido cambios en su producto, dotándolo de detalles de otras sagas como Crisis Dead Space. Podemos trepar y hasta deslizarnos por el suelo, tal como vemos en el juego Crytek, y hay fases en el espacio muy al estilo de juegos de Visceral Games. Así como hemos visto, esta entrega de Guerrilla Games deja un mundo de aspectos por conocer, y sin duda será uno de los éxitos de taquilla más esperados para el 2014. Otra de las mejores entregas para este año es Watch Dogs, un videojuego de mundo abierto, acción y aventura que fue desarrollado por Ubisoft para las consolas Wii U, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One y Xbox 360, así también como para Microsoft Windows. El juego fue mostrado por primera vez en la E3 el año 2013 y se lanzó oficialmente el 27 de mayo del 2014 para las consolas previamente mencionadas, exceptuando para la Wii U que aún no ha sido anunciada. La historia principal se centra en la ciudad de Chicago, en el año 2013, 10 años después del verdadero gran apagón norteamericano en 2003. La historia nos mete de lleno en la vida de Aiden Pierce, hacker profesional que gracias a sus habilidades tecnológicas intentará encontrar al causante de la muerte de su sobrina Lina Pierce. Aiden, junto a Clara Lai, una tatuadora y hacker también, Jordi Shin, su experto en armas y explosivos, Raymond Kenny, su antiguo hacker experto en todo lo relacionado con CTOs, tratarán de encontrar al autor del accidente dejando fuera de juego a todo el que se les oponga. Dentro del juego se nos permitirá invadir la partida de otro jugador para piratear su teléfono e introducirle un virus, aunque evidentemente se puede ser víctima de una invasión. Para hacerlo más interesante, se jugará siempre como Aiden Pierce, el protagonista del juego, mientras que al otro jugador se verá con el aspecto de un personaje no jugador genérico, por lo que podrá camuflarse fácilmente entre la multitud.
En estas invasiones, el jugador atacado tendrá que encontrar al hacker y eliminarlo antes de que el virus infecte su teléfono por completo, mientras que el jugador invasor tendrá que conseguir completar el pirateo a medida que avances el nivel de multijugador si han desbloqueado mejoras y nuevos métodos de hackeo. Sin duda un juego muy interesante para todos aquellos interesados en informática, más específicamente en el ámbito del hackeo y la piratería. El sueño de muchos seguidores de los videojuegos es llegar a ser uno de los más destacados jugadores del mundo y recibir un sueldo por lo que mejor saben. Y a la par que el fútbol, básquetbol y otros deportes masivos, los ciberdeportes o electronic sports atraen a millones de seguidores y auspiciadores, cuales han convertido a muchos talentosos gamers en ciberatletas reconocidos internacionalmente. Si bien aún es tema de discusión el considerar los electronic sports como deportes, lo cierto es que estos torneos están moviendo sorprendentes cantidades de participantes, público y dinero a nivel global. Y así estamos finalizando esta edición de análisis de la historia de los videojuegos y además lo que son los Electronic Sports el día de hoy. Nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.